quisiera, antes de empezar con la lectura y darles el título del mensaje de hoy, y quería preguntarles, si yo les digo 18 de diciembre del año 2022, ¿qué piensan ustedes acerca de esa fecha? ¿Lo tienen en la mente? ¿Cómo? Campeones del mundo. Wow, estamos casi a 3 años de eso. ¿Vas a hablar de fútbol hoy? No. Ese día el equipo, la selección argentina salió campeón del mundo. Ustedes saben, todos festejamos. Todos los que éramos fanáticos de la selección salimos ese mismo domingo, aún entre la reunión de la mañana y la tarde, a ver qué pasaba ahí en Ezeiza. Pero yo quisiera mencionarles solamente una cosa de ese logro que tuvo la selección argentina, que tuvo ese equipo, porque si nosotros miramos en el equipo que jugó durante todo ese mundial, había creo que 26 jugadores, luego quedaron 24, pero de esos jugadores, no todos ellos entraron al campo de juego. No todos ellos tocaron el balón, pero todos ellos recibieron una medalla cuando terminó el campeonato. Entonces nosotros podríamos pensar, bueno, pero realmente si no estabas en el equipo, o sea, estabas en el equipo pero no jugaste, no mereces ese trofeo. Realmente no has salido victorioso porque ni siquiera entraste al campo de juego. Pero todos salieron campeones, todos recibieron la medalla, todos salieron victoriosos ese día. Aún aquellos que solamente formaban parte del equipo, que nunca entraron en el campo de juego. ¿Y qué quiero decir con esto? Que lo que vamos a leer ahora es la victoria sobre el pecado que tienen los creyentes. La victoria que el creyente tiene sobre el pecado. Es lo que estamos viendo capítulo 6, capítulo 7 de Romanos, la nueva vida en Cristo. Pero así como aquellos jugadores formaban parte de un equipo, por lo cual ellos fueron victoriosos y se llevaron una medalla y levantaron la copa, nosotros también tenemos victoria por formar parte del equipo. Nosotros tenemos victoria porque estamos en Cristo, estamos en ese equipo. Y eso es lo que dice el versículo 1. Vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y resalto esa última frase que cierra este párrafo, porque estamos hablando en capítulos 6, 7 y 8, vamos a estar hablando de agradar a Dios, del creyente que sabe que su vida tiene que cambiar, que el creyente que sabe que su vida debe estar en una santificación progresiva y que, como hemos visto, hemos muerto al pecado y que no tenemos que andar en pecado, pero que tampoco tenemos que tener esos pecados ocasionales dándonos un permiso a nuestra carne. Probablemente, si ustedes miran en la semana, han visto que quizás han caído en algún pecado de esos. Pero lo que vemos acá
es cómo ahora un creyente puede tener la victoria sobre el pecado. ¿Cómo un creyente puede tener la victoria sobre el pecado? Porque cuando nosotros vimos el capítulo 7, los últimos versículos, vemos a un hombre, en este caso el apóstol Pablo, que estaba desanimado, que él decía, miserable de mí, porque yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacerlo porque estoy en la carne, y estaba esa derrota que él sentía dentro de sí. Yo quiero agradar a Dios, no quiero cometer pecados, no quiero faltar el respeto al Espíritu Santo en mí, pero de repente hallo en mis miembros, hallo en mi carne que mora el mal en mi carne. Entonces no puedo hacer lo que yo quiero, sino que a veces hago lo que no quiero. Eso es lo que estaba diciendo Pablo en el capítulo anterior. Pero al final del capítulo anterior vemos esa gran frase, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Esa es la clave, que es la introducción también al capítulo 8. En el versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nosotros formamos parte de ese equipo si es que hemos creído en Cristo y sé que hemos nacido de nuevo. Si estamos en Cristo, esta frase que se repite vez tras vez en el Nuevo Testamento, en Cristo, ahí nosotros, primeramente, como dice acá, no hay ninguna condenación, pero también podemos ver que nuestra vida, si nosotros seguimos andando en el Espíritu, nuestra vida va a ser una vida de santificación progresiva. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es capacitado el creyente para vivir una vida santa? Primero, ¿queremos vivir una vida santa? ¿Queremos vivir una vida que agrada a Dios, como dice el versículo 8? Entonces, ¿cómo vamos a ser capacitados para vivir esta vida santa? Y observamos de inmediato que la primera persona, que era el protagonista en el capítulo 7, ahora empieza a desaparecer en el capítulo 8. Y la persona que empieza a ser protagonista en el capítulo 8 no es Pablo, no es la carne, sino que es el Espíritu Santo. Tengamos eso en mente. Cuando vamos a ver el capítulo 8, cambia el foco en aquel Pablo que estaba luchando con el pecado en la carne a el Espíritu Santo. Y acá tenemos también una clave. Y esa clave, hay dos cosas ahí que vimos en el versículo 1. Y lo primero es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y lo segundo dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa frase, esa última frase, en realidad está escrita en el versículo 4. Fíjense al final del versículo 4, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un copista seguramente lo incluyó también en el versículo 1, en algún momento de la historia. Pero lo que quiero decir acá es que tenemos dos condiciones para poder vivir nuestra vida en santidad, nuestra vida cristiana en santidad. La primera es que debemos estar en Cristo. Y la segunda es que debemos andar en el Espíritu de Dios. Si nosotros lo ponemos y lo damos vuelta, podemos decir que no vamos a poder obtener victoria contra el pecado si no estamos en Cristo, primero, si no somos creyentes, y segundo, si por esas cosas que nos ocurren a los cristianos, somos creyentes, pero no estamos andando en el Espíritu, no estamos con una llenura del Espíritu en nuestra vida. En esa ocasión, en ese caso, no vamos a obtener victoria sobre el pecado, que es el título de hoy. Ahora, viendo el versículo 1 y el versículo 2 en conjunto, tenemos acá que el creyente, o en el creyente, hay un reemplazo de principios, Como dije, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es el versículo 1. ¿Y qué significa eso? Primero, que no hay condenación de parte de Dios por lo que nos toca por nuestro pecado. Cuando nosotros escuchamos la palabra condenación, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Probablemente el infierno, probablemente el juicio de Dios para los incrédulos, probablemente estar separado de Dios por toda la eternidad, estar en el lago de fuego ardiendo por siempre. Cuando nosotros escuchamos la palabra condenación, si la leemos muy rápidamente acá, podemos decir, estamos libres los creyentes de ir al infierno. Pero también significa que estamos libres de cualquier condenación.
Si ustedes se fijan en el capítulo 7, al final, Pablo mismo es el que se estaba condenando a sí mismo, diciendo que él era vendido al pecado, que él quería hacer las cosas que agradaban a Dios, pero al final terminaba haciendo algunas veces las cosas que no agradaban a Dios, las cosas que quería la carne. Entonces él mismo se estaba condenando a sí mismo. Estaba diciendo, yo quiero hacer, pero no puedo. Entonces esa palabra condenación acá tiene dos caminos. Uno es el tema de los que están en Cristo no tienen condenación, no hay ninguna condenación para ellos, no van a ir al infierno, y eso es un alivio para nosotros. Si nosotros no estamos en Cristo, toda condenación nos cabe. Ahora, si estamos en Cristo, si somos creyentes verdaderos, no hay ninguna condenación para nosotros. Y no tengamos ese temor de por ahí ir al infierno, ¿no? Ir por toda la eternidad al lago de fuego. Los que están en Cristo Jesús están protegidos de eso. Pero también los que están en Cristo Jesús estamos libres de nuestra propia condenación, no solo de la condenación de Dios, sino también de nuestra propia condenación, de juzgarnos a nosotros mismos y de esa tristeza que tenía Pablo en el capítulo 7. Un comentarista dijo así: también puede significar que ya que hay necesidad de la clase de condena propia que Pablo, ya no hay necesidad de la clase de condena propia que Pablo describió en el capítulo 7. A veces podemos vernos incapaces de cumplir la ley de Dios mediante nuestros propios esfuerzos, pero eso debe ser algo pasajero. No debemos quedarnos allí si es que estamos en Cristo Jesús. Algunos se quedan en ese lugar y viven una vida desanimada, una vida de tristeza, tratando de buscar por sus propios medios, por sus propios esfuerzos, de ser santos, de vivir una vida de santificación. Pero la clave acá es estar en Cristo primero y andar en el Espíritu cada día de nuestra vida. Nuestra condición ha mejorado. Nuestra condición ha mejorado. Si somos creyentes, nuestra condición debe mejorar en cuanto a la santificación. Lo que no ha mejorado, sino que ha cambiado rotundamente, es nuestra posición. Estamos en Cristo y no hay ninguna condenación para nosotros. Lo que sí va a cambiar, obviamente, es nuestra condición. Y eso es lo que se espera del creyente. Y eso es lo que vamos a ver en capítulo 8. El creyente debe andar su vida en santidad, pero no va solo. Está en Cristo y tiene que estar acompañado cada día del Espíritu Santo. Yo puse acá la pregunta: ¿qué es la condenación? ¿Y qué es estar en Cristo Jesús? Porque eso es lo que nos dice el versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, ya hemos hablado acerca de lo que es la condenación. Puede ser nuestra propia condenación. Pablo se condenaba a sí mismo, decía: miserable de mí. Puede ser la condenación de Dios por el pecado, esa perdición eterna. Pero ¿qué significa entonces estar en Cristo Jesús? Bueno, ese es el ABC un poco del cristiano. Si nosotros preguntamos, hacemos una encuesta acá y diríamos: a ver, ¿qué es estar en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? ¿Qué me podrían responder ustedes? Bueno, yo iría a Juan capítulo 3. Vamos a Juan capítulo 3 por un momento. Juan capítulo 3. Hemos empezado Juan capítulo 3 a la tarde. No hemos llegado todavía a este versículo. Pero cuando el Señor Jesús hablaba con Nicodemo, le dijo esto. Versículo 18. El que en Él cree, o sea, el que cree en el Hijo de Dios, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vemos acá esta palabra, otra vez, condenación. Y cuando nosotros utilizamos este versículo, lo utilizamos muchas veces de la forma en que está acá evangelísticamente. Cuando le decimos a un incrédulo: tenés que creer en Cristo porque te vas a ir al infierno, vas a ir a la condenación eterna,
Y lo único que te puede salvar es que creas en la obra completa de Cristo a favor tuyo. Entonces, cuando nosotros vamos a Romanos 8:1 y decimos la condenación puede ser esa condenación eterna, pero ¿qué es lo que significa estar en Cristo? Es Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y acá nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído ¿en quién? En el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. Por lo cual podemos decir, aquel que está en Cristo, de Romanos capítulo 8, versículo 1, es aquel que ha confiado plenamente en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y el único que nos puede dar la salvación, el único que puede con su sangre limpiarnos de todos nuestros pecados. Eso es estar en Cristo. El capítulo 3 de Juan nos habla del nuevo nacimiento. El que está en Cristo es aquel que ha nacido de nuevo. La pregunta, como hicimos el domingo pasado, ¿sabemos si hemos nacido de nuevo? ¿Sabemos si el Espíritu nos ha hecho renacer? Y si no es así, entonces no estamos en Cristo. Entonces podemos hacer a la inversa. Hay condenación para con nosotros. Hay toda condenación, incluso la condenación eterna. Ahora tenemos acá entonces ya descrito las dos cosas. ¿Qué es la condenación? ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Y ahora vamos a pasar al versículo 2. Al versículo 2. Pero antes de eso quería mencionarle algo. Hemos dicho que a veces nos sentimos condenados por nosotros mismos, juzgados por nosotros mismos, fracasados por nosotros mismos. A veces nos sentimos condenados y juzgados por Dios cuando hemos cometido algún pecado. Y a veces nos sentimos también condenados y juzgados por ¿quién también? Por nuestro alrededor. Cuando las personas ven nuestra vida, a veces nos sentimos juzgados y condenados. Pero aquel que está en Cristo y aquel que anda en el Espíritu no tiene ninguna de estas condenaciones. Ninguna. Cuando los de afuera buscaron algo en Daniel, ¿se acuerdan? Daniel capítulo 6. Y querían exterminar a Daniel, sacarlo de en medio. Dice la Escritura en Daniel capítulo 6, versículo 4, que Daniel no hallaron en él ninguna cosa con la cual podían acusarle, no, ninguna cosa con la cual podían condenarle. Daniel es un ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque seguramente él estaba andando en el Espíritu. Cuando el Señor se encontró con esa mujer pecadora, en Juan capítulo 8, también vemos esa palabra, condenación. Y entonces el Señor le preguntó a esta mujer, ¿ninguno de los que te juzgaban, ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno. Los de afuera trataban de condenarle, de juzgarle. Y ella había venido arrepentida delante de Cristo. Y entonces Cristo le dijo, ni yo te condeno. No había condenación ni de parte de Dios, ni de parte de aquellos que estaban a su alrededor. ¿Por qué? Porque estaba en Cristo y porque estaba en el Espíritu, andando en el Espíritu. Versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que habíamos dicho, que hay aquí en el creyente un reemplazo de principios. Cuando acá habla de ley, probablemente habla de la ley escrita, pero también habla de los principios, de un principio, algo que determina una situación. Primero la ley del Espíritu de vida, y podemos pensar en aquella ley de la libertad de la que habla Santiago en capítulo 1, la ley de la libertad. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En aquel creyente, aquel que está en Cristo, ocurre un cambio de principios en su vida. Antes tenía la ley del pecado, obedecía al pecado, y la ley del pecado lo lleva a la ley de la muerte,
Porque cuando nosotros vamos al huerto de Edén y vemos que Dios le dice: el día que de él comieres morirás, el día que peques morirás, eso se cumplió. Entonces hay una ley del pecado que irremediablemente nos lleva a la muerte. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando estamos en Cristo, esa ley cambia. Ya no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte, sino que ahora estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hemos sido librados de esa ley del pecado y la muerte. La ley del pecado y la muerte era una ley fuerte y aparentemente absoluta, era para todos, eso no hay duda. Cada pecado que nosotros cometemos y cada cementerio que nosotros visitamos confirma esta ley. No sé si se han dado cuenta de eso. Cada vez que nosotros pecamos o vemos a alguna persona que peca, nos damos cuenta de que había una ley del pecado, y cuando vamos al cementerio nos damos cuenta que había una ley del pecado y la muerte. La semana pasada fuimos al cementerio. Había un montón de gente ahí, visitando tumbas. Nosotros también estábamos visitando una tumba, 2 tumbas, de nuestros suegros. Pero aunque ellos eran creyentes, esa ley es implacable, la ley del pecado y la muerte. Para el creyente y para su cuerpo, no para su alma. Pero cuando las personas están en Cristo, han nacido de nuevo, esa ley es cambiada. Ahora estamos en la ley del Espíritu de vida. Y es por eso que nosotros ahora sí podemos andar en el Espíritu y podemos agradar a Dios en nuestra vida. Podemos agradar a Dios en nuestra vida. Tenemos aquí 2 leyes o principios en oposición. El principio característico del Espíritu Santo es dar energía a los creyentes para una vida santa. Esa es la ley del Espíritu. Si sos un creyente, la ley del Espíritu está operando en ti y te va a dar la posibilidad de vivir una vida santa. Y el principio característico del pecado, o de la ley del pecado, es arrastrar a las personas hacia la muerte. No hay otra. Es como la gravedad. La gravedad, ¿qué es lo que hace? Cuando nosotros lanzamos, por ejemplo, una pelota al aire, ¿qué es lo que hace la gravedad, esa ley? Automáticamente la lleva de vuelta hacia la superficie, la empuja hacia abajo. Pero también tenemos a las aves. Las aves también tienen el peso corporal y también son arrastradas hacia abajo, pero hay una ley que es superior, que es la ley de la flotabilidad que tienen y que hace que vayan hacia arriba cuando ellas quieren ir hacia arriba. Sus cuerpos han sido diseñados por Dios para que puedan volar. Entonces hay una fuerza mayor en un pájaro que vence la ley de la gravedad. Y esto es como si fuera la ley del Espíritu. La ley del Espíritu va a vencer a la ley del pecado en nuestras vidas. Lo segundo que vemos en el creyente, hay un intercambio de poderes. Capítulo 8, versículos 3 y 4. Hay un intercambio de poderes. Leamos ahí. Porque lo que era imposible, otra vez esa palabra la hemos mencionado muchas veces últimamente, posible, poder. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿qué era lo imposible por la ley? ¿Qué era lo que estamos diciendo del principio? Agradar a Dios. Por la ley era imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Por cuanto era débil por la carne. La carne es débil, la carne no puede hacer el bien, dijo Pablo en el capítulo anterior. Entonces, ¿qué pasó? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Tuvo que venir Cristo a morir en la cruz, cargando nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener el poder de vencer el pecado en nuestras vidas. Si Cristo no hubiera venido a vencer en la cruz al pecado, primero no pudiéramos ser salvos. Y segundo, y eso es lo que muchas veces los creyentes olvidamos, tampoco pudiéramos vivir una vida de santidad. Ahora, como Cristo vino a hacerlo, hay aquí un cambio o un intercambio de poderes.
Antes no podíamos agradar a Dios porque intentábamos hacerlo por medio de nuestras fuerzas, tratando de cumplir la ley, tratando de ser religiosos, pero no podíamos hacerlo porque en la carne no hay poder para hacerlo. Pero vino Cristo en esa misma semejanza de carne, de pecado. Acá Pablo es muy cuidadoso en sus términos. Fíjense lo que dice. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. No dijo en semejanza de carne solamente. ¿Por qué? Porque Cristo vino en carne. Cristo tuvo un cuerpo. Algunos podrían decir, bueno, Cristo en realidad no vino en la carne que nosotros tenemos, en el cuerpo que nosotros tenemos. Pero era necesario que venga en el mismo cuerpo que nosotros tenemos, misma naturaleza. ¿Por qué? Porque iba a ser nuestro sustituto en la cruz. Pero tampoco dice en semejanza de pecado. ¿Por qué? Porque Cristo no pecó. No se halló engaño en su boca. En él no había engaño. No había pecado en él. Hay varios versículos que nos llaman a eso. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Lo hemos buscado ya en otra oportunidad. Segunda de Corintios 5, 21 dice así: al que no conoció pecado. Pero también en primera de Juan 3, 5 dice que en él no había pecado. Al que no conoció pecado. Y este versículo 21 de segunda de Corintios 5 es un pasaje paralelo al que estamos describiendo ahora. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El intercambio de poder. Vemos ahí. Volvamos ahí a Romanos capítulo 8, versículo 3, otra vez, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? No en nuestra carne, en la carne de Cristo. Dios mandó a su Hijo en semejanza de carne de pecado y condenó al pecado en la carne cuando lo clavó en la cruz. Ahí es donde el pecado, nosotros podemos obtener la victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya cargó nuestros pecados. Cargó nuestros pecados hechos y también cargó nuestra naturaleza pecaminosa allí. Entonces el versículo 4 es nuestra buena noticia. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acá también hay una doble interpretación. Hay una doble interpretación cuando Pablo dice para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Antes no podíamos cumplir la ley, versículo 3, era imposible. Pero ahora dice que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La doble interpretación aquí es que nosotros no somos impecables, pero sí esa justicia que la ley demandaba se cumplió completamente en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo. Si Cristo no pecó y fue nuestro sustituto en la cruz, entonces si nosotros estamos en Cristo, también esa justicia ha sido cumplida en nosotros, no por nosotros. ¿Se entiende la diferencia? Es en nosotros y no es por nosotros. No es que nosotros cuando recibimos a Cristo no pecamos más, entonces podríamos decir la justicia de la ley se cumpliese por nosotros, sino que es la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo. Capítulo 8, versículo 1. Pero también el versículo termina diciendo que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La otra interpretación es esta, que de ahora en adelante, desde que nacimos de nuevo en adelante, esa ley se puede ir cumpliendo en nosotros. ¿Qué es lo que está buscando aquí Pablo describir? ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida de santificación y apartada del pecado? Piensen en esto. ¿Cuántos pecados hay en el mundo? Innumerables, ¿no? Ahora, ¿cuántos pecados hubiera
en el mundo si los creyentes no serían creyentes, serían incrédulos. Habría muchos más pecados. Eso es algo que debemos creer, es una realidad. Si nosotros no seríamos creyentes, si nosotros no estaríamos en Cristo, si nosotros no hubiéramos nacido de nuevo, quiero decirles una cosa: hubiéramos cometido muchísimos más pecados que los que ahora lamentablemente a veces cometemos, y tristemente. Entonces, en parte también lo que vemos acá es que cuando nosotros estamos en Cristo y andamos conforme al Espíritu, hay muchos pecados que hubiéramos cometido que no los cometemos. Y mientras vayamos creciendo en el Señor y cada día andemos en el Espíritu, ese poder que se invierte, que se cambia en el creyente, va a hacer que nosotros podamos cometer menos pecados y que vivamos una vida de santificación, una vida de santidad. Las personas que disfrutan de esto son aquellos que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuestra vida está marcada por la obediencia al Espíritu Santo y no por la obediencia a la carne. Nuestra vida está marcada por la obediencia al Espíritu o está marcada por la obediencia a la carne. Si está marcada por la obediencia a la carne, tenemos que tener un cuidado muy grande. Es que quizás realmente no estamos en Cristo. Esas dos frases, ¿se acuerdan al principio? En Cristo y en el Espíritu. En Cristo y en el Espíritu. Hay veces que pensamos, bueno, podemos estar en Cristo, pero podemos no estar en el Espíritu. Estamos libres de la condenación del infierno, pero la verdad es que vivimos una vida de pecados continuos. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, Dios quiere que el Espíritu gobierne nuestra carne. Cuando permitimos que la carne reine sobre el Espíritu, nos encontramos atados por los patrones pecaminosos de nuestra vida. Ahora, cuando nosotros andamos según el patrón del Espíritu, entonces nosotros podemos vivir una vida de acuerdo al Espíritu y podemos agradar a Dios. Andando en el Espíritu significa que el curso, la dirección, el progreso de nuestra vida está dirigida por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por quién está dirigido nuestra vida cada día? Cuando nos levantamos a la mañana, oramos a Dios para que el Espíritu Santo pueda gobernar nuestro carácter, pueda gobernar nuestra lengua, pueda gobernar nuestros pensamientos. Vamos a ver algo de eso ahora. Pueda gobernar nuestras acciones, nuestras intenciones. Sería bueno hacerlo. Punto número 3. El creyente, o en el creyente, hay una diferencia de pensamiento y ocupación. Una diferencia de pensamiento y ocupación a lo que es el incrédulo. Algunos dirían una diferencia de pensamiento y ocupación de los creyentes carnales también. Pero acá vamos a ser más radicales y vamos a pensar en lo que nosotros debemos pensar y ocuparnos como creyentes y lo que el mundo incrédulo piensa y se ocupa en su incredulidad. Versículos 5 al 8. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Vemos acá otra vez un contraste. Los que son de la carne, los incrédulos, piensan en ¿qué? En las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Quiénes son los que son del Espíritu? Los creyentes. ¿Sí? Es fácil, es simple, no hay mucha vuelta acá. Están los incrédulos, están los creyentes. Pero lamentablemente debo decir que dentro del grupo de los creyentes, a veces estamos dentro del grupo de los creyentes que no andamos conforme al Espíritu. No andamos en el Espíritu, o llenos del Espíritu.
Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Notaron ustedes que en el versículo 5 nos habla de las cosas que se piensan y en versículo 6 nos habla de las cosas que se ocupan? Las cosas que piensa el incrédulo, las cosas que piensa el creyente. Las cosas que hace o se ocupa el incrédulo, las cosas en que se ocupa el creyente. Tenemos acá otra vez un contraste. Y nosotros podemos pensar en qué cosas piensan los incrédulos. Los incrédulos generalmente piensan en satisfacer, gratificar sus deseos naturales, de su naturaleza corrompida. Tratan de satisfacer todo lo que su carne les demanda. Eso es lo que ellos piensan. Pero no solamente lo piensan, sino que también tratan de hacerlo, de cumplirlo. Las pasiones pecaminosas, no quiero mencionar muchas de ellas, pero los incrédulos primero las piensan, las desean y luego terminan haciéndolas. ¿Para qué? Para satisfacerse a sí mismos. ¿Y qué es lo que a qué es lo que lleva eso? Versículo 6 dice: el ocuparse de la carne es muerte. Tanto sus pensamientos como lo que ellos ejecutan de sus pensamientos los llevan a la muerte. De otra forma, los creyentes que piensan en las cosas del Espíritu van a hacer las cosas del Espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el punto acá? En que debemos ganar la victoria contra el pecado, primero ¿dónde? En lo que nosotros ocupamos nuestros pensamientos. Y luego en lo que nosotros nos ocupamos. Saben que no es tan fácil. Dependemos sí o sí del Espíritu de Dios en esto. Pablo nos da una manera fácil de saber si caminamos en el Espíritu o caminamos en la carne. Solamente ver en qué cosa piensan nuestras mentes. La mente en el campo de batalla es el lugar estratégico donde lucha la carne contra el Espíritu. La mente es en el campo de batalla el lugar estratégico donde luchan la carne y el Espíritu. ¿En qué debemos pensar? ¿En qué debemos ocuparnos? Filipenses capítulo 4, busquemos ahí, Filipenses capítulo 4. Recuerden que estamos dando dos contrastes, el contraste del pensamiento, los que piensan en la carne, los que piensan en el Espíritu, y aquellos que se ocupan de la carne y los que se ocupan del Espíritu. Capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esos son los que piensan en las cosas del Espíritu. Versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, ocupados en esto. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿En qué estamos pensando? Determinará en qué nos vamos a ocupar. Si estás pensando en leer las Escrituras y eso es lo que ocupa tu mente cada día, lo más probable es que estés ocupado en leerla. Si estás pensando en que tenemos que orar cada día y acercarnos al Señor, lo más probable es que vamos a ocuparnos en eso. Si estamos pensando en perder el tiempo con nuestro celular, en juegos, en ver videos, en ver cosas que quizás no aprovechan para nada y que son pecaminosas, ¿sabes en qué nos vamos a ocupar? En hacer justamente todas esas cosas. Fíjense en Hechos capítulo 2.
La iglesia primitiva se estaba ocupando en algunas cosas, porque seguramente también estaba pensando en que esto era lo correcto, era lo que agradaba a Dios. Capítulo 2, versículo 42. Versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, o sea, los que creyeron fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué se estaban ocupando los creyentes en aquella primera iglesia del siglo I? En la doctrina de los apóstoles, estudiando la Escritura, la comunión unos con otros, estando en la congregación, en el partimiento del pan, tomando la Santa Cena, y en las oraciones, teniendo tiempo de oración. Fíjense el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. En esto se estaban ocupando ellos. ¿Qué nos estamos ocupando nosotros? Estamos ocupándonos en las cosas de la carne o en las cosas del espíritu. Pero todo parte, ¿saben dónde? En qué es lo que nosotros estamos pensando. Versículo 7 y 8, para terminar ahí en Romanos capítulo 8. Alguien dijo: los que piensan en las cosas de la carne no simplemente son cosas pecaminosas, pueden ser cosas buenas, pero se tornan malas cuando nosotros empezamos a pensar en esas cosas y hacerlas cuando ocupan el lugar de Dios. Algunos dicen: los religiosos piensan en las cosas de Dios, pero el problema es que ellos no están en Cristo y no tienen el Espíritu. Entonces tampoco pueden agradar a Dios. Pero fíjense en versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne, todo lo que proceda de nuestra carne, aunque sean cosas buenas, eso no agrada a Dios, porque no podemos llegar a agradar a Dios completamente solamente con nuestra carne. Necesitamos la ayuda del Espíritu cada día. Necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Y versículo 8 dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. No es sorprendente que los que viven según la carne no puedan agradar a Dios. Piensen en esto: no hay nada que una persona inconversa, por más que sea religiosa, por más que haga buenas obras, pueda agradar a Dios si no está en Cristo y si no es guiada por el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos una gran ventaja si somos creyentes. Estamos en Cristo y podemos andar en el Espíritu. De esa forma sí podemos agradar a Dios y podemos tener victoria sobre el pecado. Vuelvo a la pregunta del principio: ¿queremos tener victoria sobre el pecado o queremos seguir nuestra vida como nos place a nosotros, satisfaciendo a nuestra carne? Dos conclusiones nada más. Si queremos tener victoria sobre el pecado, no hay alternativa. Debemos estar en Cristo Jesús, o sea, debemos ser creyentes. Ese es el punto principal. Y segundo, debemos andar en el Espíritu. Si no andamos en el Espíritu, puede ser que sea un creyente, como a veces decimos, un creyente carnal, pero nunca va a agradar a Dios esa persona, aunque sea un creyente, y digo a veces con temor eso, porque lo más probable es que no haya nacido de nuevo. Y lo segundo que quisiera mencionarles acá, de modo a conclusión, es los dos estereotipos que no agradan a Dios. Los dos estereotipos que no agradan a Dios.
Hoy en día hay millones de personas que están yendo a iglesias de distintas religiones. Todas estas personas están buscando, ¿qué cosa? La sonrisa de Dios. Están buscando agradar a Dios. Están buscando que Dios se agrade de ellos. Pero, ¿qué porcentaje de todas estas millones de personas que hoy se están reuniendo en muchísimas iglesias están agradando a Dios? Quizás una mínima parte. ¿Por qué? Porque esa mínima parte es la que está en Cristo. Romanos 8:1. Y todos los demás están tratando de agradar a Dios. ¿Por qué? Por su carne. Están tratando de ser religiosos y agradar a Dios por medio de su religión, de su carne. Ese es el estereotipo del religioso. Trata de agradar a Dios con su religión y con sus propias fuerzas. Y se lo propone sinceramente, pero no lo logra. Pero ¿qué diferencia hay con el estereotipo, y sigo en el mismo domingo, de aquel que pasa todo el domingo escuchando música rock, tomando cerveza en su casa, emborrachándose y estando en cualquier tipo de pecado, que no se acuerda de Dios para nada? ¿Qué diferencia hay con aquel religioso? Bueno, hay mucha diferencia, me dirán ustedes. Pero en cuanto a lo que estamos viendo acá, ese tampoco agrada a Dios, obviamente, no lo agrada. Pero no hay diferencia en esos dos. Podemos ser grandes religiosos y no agradar a Dios. Y podemos ser aquellas personas que están completamente dedicadas a la carne y a este mundo, tampoco agradar a Dios. Solamente podemos agradar a Dios si estamos en Cristo y si andamos en el Espíritu. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias una vez más por poder compartir tu palabra esta mañana. Y te pedimos, Padre, que tú seas hablando en nuestros corazones, no solamente hoy, sino durante la semana, Padre. Que no podamos olvidar rápidamente estos pensamientos, podamos volver a este pasaje una y otra vez. Y, Padre, que tú nos ayudes a andar en el Espíritu. Padre, cada mañana que podamos despertarnos, levantarnos y poder orar a ti, ayúdame a andar en el Espíritu. No quiero vivir una vida de acuerdo a la carne. No quiero vivir una vida con los deseos de la carne o ocupándome la carne, sino que quiero agradarte a ti. Pero no tenemos alternativa, Padre, y pedimos que podamos tomar este compromiso. Tomar este compromiso cada día. Oremos para que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu a hacerte agradables, a vivir una vida de santificación y de santidad. Te pedimos, Padre, estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.